Muy buenas noches una vez más a todos. De igual manera, saludamos quienes están conectados y quienes estamos aquí en vivo, pero también saludamos quienes a veces por falta de o por compromiso familiar o personal tienen que ver el video en tiempo diferido. De igual manera, les saludamos quienes están conectados por primera vez y quienes están viendo una y otra vez estos enlaces. Estamos haciendo un pequeño acercamiento sobre el libro de Génesis. Creo que ya estamos un poco más de 3 meses estudiando el libro y ya estamos adentrándonos prácticamente al capítulo 7, que tiene que ver con el diluvio. Saludamos a quienes están esta noche. Han llegado algunas preguntas antes de darle la participación a David y a Eduardo para que puedan seguir deleitándonos, pero también acompañándonos en nuestro proceso de formación, de aprendizaje. Siguen bombardeando el chat. En algunos casos recibo preguntas al privado. Algunas preguntas, yo no sé si caben, bueno, creo que hemos estado tratando de compartir con los hermanos de que algunas preguntas pueden que sean sueltas, pero la gente sigue compartiendo sus inquietudes y algunos tienen que ver sobre todo con estos capítulos 6 y 7. El 7 que creo que vamos a tocar un poquito de hoy y 6 que estamos ya por finalizar. Me gustaría que si hay algunas de esas preguntas, David, Eduardo, que ya hemos cubierto, simplemente es un ligero repaso y si no, si cabe el término de poder ampliar, sería interesante. Por ejemplo, una de las preguntas que suscita a raíz del capítulo 6 y aún 7, ¿por qué había tanta depravación en la tierra si estaban recién creada la humanidad? Antes del diluvio, entonces, ¿cuál es el tiempo real en tiempo cronológico? Esta es una de las preguntas que surgieron al chat. La segunda pregunta, ¿por qué Dios no intervino cuando las mujeres son expuestas o no interviene cuando las mujeres son expuestas a violencia, pero sí interviene para cuidar a los varones? Les lanzo, si en algún momento ustedes quieren tocar una de estas preguntas, me pueden hacer repetírselas. Y luego aparece otra pregunta, ¿y cómo se dio el diluvio? Obviamente pregunta que el tema que vamos a tocar más adelante. ¿Fue algo mundial o fue un diluvio en un punto específico? Lo mismo aplica con la salida del Mar Rojo. La persona así escribe. Por último, ¿por qué hablan del pecado de Noé? Si en esa época no había vino, también tiene que ver con el capítulo 7 en adelante, postdiluvio. Y la última, perdón, ahora sí me doy cuenta que había una más. ¿Por qué los ángeles se acuestan con mujeres y se engendran gigantes? Que tiene mucho que ver con el capítulo 6 que ya estamos por terminar. Bienvenidos David, bienvenidos nuestro querido Eduardo y bienvenidos quienes se han sumado. También veo Katy Chonillo de igual manera, una gran amiga, hermana en la fe también, con David, Eduardo, de seguro tenemos en común, nos conocemos quizás por décadas. Gracias por acompañarnos hoy, esta noche, nuestra querida Katy. Así que voy a darle el paso a David para que inicie quizás con alguna de estas preguntas o directamente al tema y luego en el camino podamos ir viendo qué podemos tomar de estos insumos y luego pasaremos a Eduardo. Bienvenidos. David, el tiempo es tuyo. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Bueno, hay preguntas que yo creo que fueron resueltas, no sé si habrán visto los videos anteriores, pero todo debe comenzar con algo. Si usted no se ubica en el tiempo cronológico de las escrituras, no de cuando sucedieron, porque hay cosas que no tienen fecha. Los judíos le ponen fecha hasta cuando nació Adán, pero todo eso es especulativo porque es creacional, ¿no? Los judíos tienen un margen de 6.000 años de vida de la tierra aproximadamente, cuando sabemos por otras ciencias que no es así. Así que esto depende de entender bien los tiempos escriturales de la palabra. Y cuando se escribieron, ¿qué quisieron ellos inscribir, denunciar, hablar, poner, recordar? Entonces, lamentablemente, aún seguimos leyendo la Biblia literalmente y queremos encontrar las cosas desde el nivel literal, ¿no? Del escrito, del texto.
¿sí? Y ya esto ya es repetitivo en algunos videos, que la Biblia se puede leer por lo menos básicamente en tres niveles, ¿no? El de la letra, que es el literal, que está en la Biblia escrito, el teológico, que es especulativo, y el histórico, que debe ser científico, ¿no? David, perdóname que te interrumpa, y ahora que vuelves a mencionar que muchas de esas preguntas responden a quienes toman o tomamos, porque podemos estar allí, de que tomamos el escrito de las Sagradas Escrituras de manera literal, tal cual la tenemos aquí. Sobre todo, y no digo literal, sino literal según la versión 60 o la versión que manejamos. Porque si la tomáramos literal desde el punto de vista de su lenguaje original, otro sería el cantar. Pero el problema es que la tomamos literal desde la versión que manejamos. Y hace un tiempo estuve en Oaxaca, estuve hablando con un pastor. Estábamos en un evento de pastores y obviamente hizo un par de comentarios y yo personalmente le dije con toda la discreción, con el respeto, verá mi pastor, esta declaración no va por ahí en la Biblia, ¿no? Y empecé a mostrarle algún insumo extra que uno con el tiempo, con el estudio ha tomado. Y él hizo una aseveración conmigo, tal cual lo acabas de mencionar. Y él así me lo dijo, textualmente. Nunca voy a olvidar y la forma como me miró y al decírmelo, ¿no? Creo que casi ese pastor no me va a volver a invitar a su púlpito. Y me dijo, yo soy literal. Yo tomo la Biblia tal cual está, literal. Es como, creo que una vez hablábamos con Eduardo, donde alguien mandó un mensaje, y era un predicador famoso, por si acaso. Dice, si no está en la Biblia o la versión 60, no es palabra de Dios. Entonces, ahora que acabas de mencionar esto una y otra vez, porque hemos venido tocando esta afirmación, y ahí viene la pregunta, ¿cuál sería, no sé si pros o contra, fragilidad, fortaleza o debilidad de aquellos que quizás esto para ellos es netamente literal? Es palabra de Dios, la versión 60 o la NTV, no importa la versión. Hablo de la Biblia que tenemos y la tomamos literalmente. O sea, uno lee un comentario y dice, no, así dice la palabra del Señor o la Biblia. ¿Cuál sería, en primer lugar, un consejo? Quizás a quienes somos estudiantes de la palabra, a pastores, a ministros. Pero en segundo lugar, ¿cuál sería, no sé, el punto de equilibrio que deberíamos llegar? Y ahí me gustaría escuchar a los dos, tanto tú y Eduardo, para aquellos que esto, no hay nada más, es palabra de Dios. Ay, te cuento que esa ha sido mi gran lucha en todos estos años que he tratado de estudiar la palabra. Y el problema es que hay muchas personas que no sé si han hecho del libro, no de la palabra de Dios, del libro que está en la palabra de Dios, sus bases de fe, y con eso no quiere que nadie la trastoque, ¿no? Yo creo que no defienden más a la palabra, sino defienden más sus ilusiones, sus cuentos, y cuentos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Quiero quedar claro, que quede grabado, ¿no? Sus historias, sus interpretaciones, se han hecho monosémicos, se han hecho una sola interpretación, la ley cree que es así. Bueno, eh, cada uno, y yo sí creo, y aquí me hago pastoral, cada uno daremos a cuenta a Dios por lo que decimos o hacemos. Punto. Yo no puedo juzgar a un pastor o un colega mío porque no sé si por defender la tradición se hacen mentirosos. Y es mentira, porque algo que no está escrito es mentira. Que tú lo leas y no lo investigues es tu problema. Acuérdate algo que dice Hebreos 9:7, si no me equivoco, porque en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, no sin sangre, sino con sangre, para expiar sus propios pecados y los pecados de ignorancia del pueblo. La palabra agnomea es pecado de ignorancia. Como hemos hablado en las clases anteriores, hamartía es todo tipo de pecado. Hatat en hebreo es todo tipo de pecado. Pero el pecado de ignorancia es pecado. Y está separado literalmente de los demás tipos de pecado. Entonces, ignorar algo que es verdad por que no querer salir del círculo o por vagancia,
o porque su fe no está cimentada en Jesús, sino en los mitos y escritos, ¿no? Porque si tú me dices a mí ahora, literalmente, como lo dije, o sea, si hoy me quitan a mí toda la Biblia, si me hacen pedazo todo el texto nos ayuda a llegar a ese Dios, y ese Dios tiene una relación conmigo y para de contar, ¿no? Ya la Biblia solamente es un acercamiento a esa lectura humana divina, porque es el hombre que habla de Dios. El hombre es lo que piensa, por eso que si vemos el capítulo 7, Dios se arrepiente de crear al hombre. Dios no se arrepiente, pero es una ignorancia tremenda humana, ¿no? Que pone en el estado divino sentimientos humanos, ¿no? Y falencias humanas, porque el hombre escribió, ¿no? Y ese es el gran problema. Pero, ñaño, ha habido, hay y habrá personas que no quieren investigar. ¿Qué le cuesta investigar? Estas cosas no son de dominio privado, ya ahora ya no. Antes eran libros ocultos, ahora ya no, ahora todo está en un clic. Ahora hay mucha basura, hay mucha especulación, pero yo digo es simplemente vuelvan al texto y vayan al contexto y algo de luz, como dije la semana pasada, tenemos que entrar al texto desnudo, ¿no? Sin criterios, porque si tienes un criterio pentecostal, si tienes un criterio de prosperidad, si tienes un criterio mesiánico, vas a ver lo que quieres ver. Así es. Yo las historias que ustedes me preguntan, todos los estudiantes en estos 24 años de dar conferencias y charlas, son las mismas, es un déjà vu, todas son las mismas. Y yo también me las sé y puedo explicar la manera natural de la iglesia y no meterme en conflicto, pero mi problema es, dice que al que más se le da, más se le pedirá cuenta, ¿no? Entonces yo creo que si Dios nos regaló o nos permitió tener un poquito más de interés en estudiar la palabra, no puedo mentir, ¿no? Para mentir me salgo de este grupo, me salgo de este sector religioso, como se llame, expresión de fe, y vivo una vida, creo que hasta mejor económica, ¿no? Porque esto no da. Y esta línea que tenemos con Eduardo, contigo, con las posiciones, no da, porque caemos más gordos de lo que somos, ¿no? Pero cada cosa trae su recompensa en su tiempo. Yo creo que va a haber personas que van a ser muy literalistas, va a haber personas que van a ser muy teólogas, y personas que van a ser muy históricas, ¿no? Y para cerrar esto es que tienen que entender, tarde que temprano van a entender que en la Biblia hay historias, en inglés history y story, que son cuentos. Y los cuentos no son malos, ¿no? Sí, Bueno, señor. nosotros acá en Guayaquil tenemos a dos indios, ¿no? A Guayas y Caquil, que son nuestros patrones de nuestra ciudad. Que uno se mató cuando se tiró a un remolino aquí en el río Guaya, pero todo eso es cuento. Sí, Guayas Isquiel no tiene ni vida real, ¿no? Pero nos ha ayudado a ser patriotas, a ser guayacos, a tener madera de guerrero. Entonces son cosas que nos ayudan para formar a un pueblo. Pero más allá, yo creo que yo me puedo acostar tranquilo y la almohada no me habla ni me Sí, replica. claro. Así es. La conciencia es lo mejor. Sí, antes de que continúes. Eduardo, ¿algún comentario con respecto a eso? Para que ya David pueda adentrar al pasaje que nos toca hoy. ¿Algún comentario? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Por ahí vi a una persona que conozco muchos años, Tania, ¿no? Tania Castro está por aquí. Saludos. Sí, está ahí. Saludos a Tania, saludos. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Vamos, Un ¿qué gusto tal? para mí. Saludos. Bueno, ahora que la veo a Martita, quiero empezar con una frase colombiana. Estoy lo más de aterrado, dicen los colombianos, ¿no? ¿Por el corte lo dices? Estoy lo más de aterrado. Porque qué manera de volver a preguntar las mismas cosas. Y perdóneme que sea tan franco. A menos que la persona que pregunta sea alguien que no ha estado en la secuencia del discipulado. Sí. Bueno, quizás allí es comprensible.
pero hemos reiterado ya varias ocasiones que el problema es la naturaleza de ese libro que llamamos Biblia. Y como dije en una intervención anterior, no hay que sentirse incómodos porque de pronto aquí se dicen cosas que no se escuchan normalmente, porque si estamos aquí y me consta que Cordero ha peleado en ese sentido mucho más que yo también, de que la Biblia sea considerada un documento en el cual Dios aún te habla. Muy aparte de que digamos que hay cosas que son espurias o cosas que son interpoladas o cosas que están mal traducidas, etcétera, etcétera. Pero seguimos creyendo que es un documento a través del cual Dios nos habla. Pero eso no significa que tenemos que ser ingenuos cuando leemos la Biblia. Como ya estamos grandecitos, ya nos hacemos preguntas que cuando éramos niños, cronológicamente hablando y teológicamente hablando, sí nos hacíamos. Ahora ya, hasta por sentido común, hay cosas que no calzan, ¿no? Hay preguntas que cuando uno las formula, uno ya sabe que a menos que uno force el texto para que el texto diga algo, la respuesta debe ser otra la que estamos esperando. La intención del autor bíblico jamás fue la de escribir un documento histórico. En el sentido positivista de la palabra, por cierto, ¿no? Porque la historia, como se la cuenta en el mundo actual, es de origen positivista. La historia bíblica se cuenta desde los parámetros de la historia para ellos. A ellos les interesa construir su etnicidad. A ellos les interesa construir la historia de un pueblo llamado, sobre todo, Judá. A los judíos de cepa les interesa un pepino Israel. Por eso cuando uno lee las menciones de los reyes y las grandes historias y las grandes leyendas, siempre salen mal parados los de Israel. Y siempre quedan bien parados los de Judá. Allí ya le dice algo, ¿no? Como cuando a uno le vienen con una historia y le dicen, mira lo que pasó en la pareja fulana de tal, mira lo que pasó entre uno y el otro. Y claro, la historia deja muy mal parado a uno y uno tiene que sospechar, ¿será que de verdad el tipo es tan malo? ¿De verdad que la tipa es tan mala? A propósito, háganme acuerdo, hay un estudio que hizo una arqueóloga famosísima llamada Francesca Stravopoulou. Bueno, perdónenme si no sé pronunciar bien su nombre, ¿no? Lo mismo pasó cuando teníamos al vicepresidente Sonnenholzner. No sabíamos, ¿no? Cómo pronunciar. Pero ella escribió un libro que está en inglés todavía, pero hay una reseña que ella hace en español, donde explica, según sus investigaciones y otros, que en realidad Manasés no fue el Manasés que plantea la Biblia. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué razón se fue Manasés? Por lo que estoy explicando. Porque a los judíos de cepa les interesó construir su etnicidad desde el punto de vista judío y dejaron de lado a todo lo que fue bueno de Israel y lo pintaron como malo. Porque así escribieron la historia los autores bíblicos. No la escribieron como uno supone. Entonces, si uno está preguntándose, ¿será verdad que Goliat tuvo 7 metros? ¿Será verdad que el arca se parecía al transatlántico, el Titanic? ¿Será verdad que el arca era bastante parecida a los cruceros de Carnival Cruise, esos cruceros donde pasea el doctor, Fidel Márquez, esa gente importante que hay? Fidel Márquez. Fidel Mark Trump, ¿no? Imagínese, pero sí, escúchame, pero si el caché es que la esposa se llama Lina Biggins, imagínate. ¿Qué Ivana Trump ni qué Ivana Trump, no? No podemos hacernos esas preguntas. Yo lo digo con todo respeto. No es que no podamos responder, pero ya no hagan esas preguntas. Y cuando las haga, fíltrelas usted mismo y va a darse cuenta que las respuestas que usted va a esperar son respuestas que poco menos son traídas de la fantasía.
Les pongo un ejemplo sencillísimo. Y esto no es de mi cosecha, por cierto. Este es de la cosecha de un profesor israelí que él enseña a los chicos de colegio por obligación curricular en Israel. Es profesor en Israel. Él enseña Tanaj. No sé si está bien pronunciado, ¿no? Porque yo soy cholo guayaquileño, no, yo no me llamo Bar Jesús, ni... Porque ahora todos son judíos, ¿no? Uno tiene cara de Cuauhtémoc y ya uno es judío. Uno tiene como dirían los mexicanos, con el nopal ahí en la cabeza, pero... uno tiene cara de Guayaquil y ya uno dice que ya es de ascendencia sefardita. Bueno, y él dice que cuando estudia con sus estudiantes de colegio en Israel, porque es obligatorio el Tanaj, curricularmente hablando, y analizan ese pasaje o el episodio del Éxodo, ningún estudiante israelí en sus cabales, estudiante de Tanaj, se cree que puede haber existido ese episodio tal cual se narra en el Éxodo. La inferencia que saca cualquier estudiante de colegio al estudiar el episodio es que el episodio se narra para que quede una memoria más allá de lo fantasioso del relato, más allá de lo histórico, digamos, diferente, ¿no? De cómo Dios favorece a su pueblo. Porque si uno solamente se pone un poco imaginativo, dice, bueno, ¿cómo es eso? Egipto era el imperio más poderoso. Y de pronto estos judíos que salen en bandada, ¿no? Salen en huida, mal comidos, maltrechos. Los carros de Faraón no los alcanzan. O sea, los carros de Faraón llegan tarde. Pues es como que yo esté persiguiendo a un fulano, ahora lo esté persiguiendo en el carro más elemental. A lo mejor lo estoy persiguiendo en un, ¿cómo se llama el carro más chiquito que hay ahora? El Chevrolet Spark. Así si el carro más elemental, el carro más turro, voy a alcanzar a un fulano que está corriendo, pues. Pues resulta que estos salieron, se acomodaron, se vistieron, se afeitaron, se pusieron perfume y los carros de Faraón no los alcanzaron. Miren ustedes, qué maravilla de narrativa. Se abre el mar y solo se hunden los carros de Faraón con los egipcios. Y los judíos pasan en seco, ¿no? Bueno, ya algún momento, David, si entramos a Éxodo, perdón, que a lo mejor será en la otra vida, porque al paso que vamos, el Señor viene y nos encuentra con todavía a la mano. Si cree la venida. Para que vea que ya me convertí. Tanta unción en este discipulado. Cristo volverá por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero mira, esa es una aberración. Pero mira, esa canción es una aberración. Te interrumpo rapidito. La segunda venida es que la segunda venida es el Monte Oreb, cuando llega presencialmente, porque una cosa es la parucia o el rapto. Nada tiene que ver esa canción, pero ese es otro cuento, ya. Pero la culpa, como dice un refrán mexicano, la culpa no es del indio, sino de quien hace a compadre a cordero. Bueno, entonces yo termino diciendo, incluso el término rojo, el mar rojo, realmente es el mar de juncos, ¿no? Realmente en hebreo. Así que... Va, muy bien. No se puede entender, no se puede ni se debe entender la Biblia literalmente, pero vuelvo a decir algo y termino con esto. Pero eso no quiere decir que porque no entendemos literalmente ya no hay mensaje de Dios en la Biblia. Cuidado. Así es. Sí. En lo absoluto. Lo que pasa es que ahora nos cuesta trabajo desentrañar ese mensaje. Sí. Es más fácil leer, quedarse con el mensaje que está a primera vista, transmitirlo, seguirlo enseñando sin importar qué consecuencias tenemos con lo que se cuenta, ¿no? Y se cuenta de manera muy mal. Rabino Cordero, mírele esa barba rabínica. Es como la barba de Aarón. Muy bien, tocayo. Entremos
Veamos entre el 6 y 7, desde la maldad de los hombres hasta el diluvio. No, a ver, es que hay una pregunta que me chocan las preguntas que, bueno, que se hicieron, pero yo creo que sí hay que medio aclarar otra vez la cuestión rapidito. Por ejemplo, ¿por qué Dios se quedó callado por las mujeres? Porque Dios no se ha quedado callado nunca. El hombre en su cultura escribió para hombres. La Torá, la Taná que se fue formando fue para hombres. Las mujeres no podían estar en las reuniones de hombres. Entonces eran hasta iletradas. Ellas no podían leer. La educación era para hombres. Entonces, no creamos que la palabra de Dios que se empezó a escribir o a inscribir con grafos que se perdieron en el tiempo del exilio, que Esdras tuvo que tener traductores que lean paleohebreo para él poder hacer traducciones en arameo o el hebreo cuadrado. O sea, hay muchas cosas que se perdieron, hay muchas cosas que no se entendieron. Decían por ahí, ¿por qué David pecó? Tuvo tantas mujeres, y citaba la ley de Moisés. La ley de Moisés no estaba terminada. Así, nosotros queremos entender la Biblia como nos la han puesto en esa secuencia de capítulos y versículos, pero en la formación como tal del canon bíblico, los cánones fueron terminados 450, 500 años antes de Cristo. Hay cosas que David no sabía que existían, que era una tradición oral, que había una tradición de Moisés. Entonces, hay cosas que no estaban escritas, hay cosas que no se habían contado, que después los teólogos, al final de los tiempos, de los cierres de los cánones hebreos, ellos tuvieron que imponer, traducir e incorporar para formar un círculo, un marco teológico para Judá, que era el pueblo vencedor, como lo acaba de decir Eduardo. Entonces, yo creo que nos falta, yo siempre por eso recalco, no podemos hablar del texto bíblico, y creo que ya mis alumnos, que acá hay algunos, ya creo que ya están cansados de escuchar. Si no entramos a la cronología bíblica, cómo se formaron las historias, si no vemos quién y cuándo le escribieron, vamos a entender mal el texto. No, la Biblia no cayó como el Corán del cielo, ni como el libro del Mormón. No, no cayó del cielo. Fueron formaciones, ¿sí? Fueron tomadas de otras culturas, leyes, como las de Deuteronomio, que son las primeras leyes sociales, son leyes mundiales. Usted la puede encontrar en todas las leyes de Medio Oriente. Búsquese en internet, leyes de Medio Oriente, y van a encontrar versículos o leyes muy similares a Deuteronomio, que de esas leyes mundiales, que esas leyes sociales, Moisés, el grupo de Moisés, la tradición de Moisés, llámese como se llame, usted le quiera poner, si es judío, el de Moshe Rabenú, que Moshe Rabenú las dictó, lo que usted quiera decir, esas leyes no son propias de Israel. ¿Cómo yo puedo, en mis cuatro dedos de frente que tengo, cómo yo puedo negarle a alguien que la historia del diluvio, que vamos a entrar hoy día, la historia del diluvio, se había contado, se había inscrito 2500 años antes? Explíquemelo. Todas las culturas del mundo, como vimos la semana pasada, tienen historia del diluvio. Entonces, no puedo yo decirle que la historia que contaron los yavistas o los sacerdotales, que son los que forman la historia del diluvio, las inventaron ellos por inspiración divina. Lo que pasa es que la gente no nos gusta leer, somos vagos para leer, para estudiar, no nos gusta. Nos gusta mejor escuchar a un gordo como yo que hable pavadas para algunos y que te llame la atención. Pero la cuestión, por ejemplo, yo quisiera hoy pasarte a ti, Yanda, la historia de Gilgamesh, la historia de Mapitín. Son unos 5 minutos de lectura para que leas y veas una historia mucho antes que la de Noé, mucho antes que la que fabricaron los yavistas en el tiempo del reino o de la división del reino. Y después podemos comparar la historia del diluvio con los sacerdotes que llegan después de los 700, de los 600 y terminan en los 450. Es decir, hay una formación, hay dos historias del diluvio. En la misma Biblia tenemos dos fuentes, dos grupos.
Una la contaron con un interés y el otro lo contaron con otro interés, pero son historias que usted la lee en el mismo capítulo 7 y 8 de Génesis y están entremezcladas, que es lo que siempre lo he dicho y creo que ya también ya algunos ya saben esta frase, entretejido literario. Esdras es el que se le amerita todo este término de formación del canon bíblico. Esdras encontró dos historias, tanto del Reino del Norte o del preexilio y otras que estaban ya posexílicos. Entonces, esas historias se las juntaron y tenemos una sola historia, pero hay dos grupos de historias que si la leemos por separado tienen coherencia. Tienen coherencia y podemos ubicar la primera historia, ¿sí? La podemos pegar con la historia de Gilgamesh. Entonces, estos yavistas, el primer grupo que escribió sobre el diluvio, entre el reinado de David y de Salomón aproximadamente, este grupo de personas habían escuchado el relato de Gilgamesh, que era universal. Entonces ellos tomaron de esa historia y contaron su verdad escritural, teológica. Otro grupo que está más lejano en el tiempo o más cercanos a nosotros contaron otra historia. Por eso yo no sé si te puedo ahorita mismo, ya que me metí en este asunto, te puedo enviar. ¿Quieres que te dé el host también o no? No. Después hago la grande y no van a decir, sí, otra vez la regla. Bueno, te pongo el co-host, ¿ya? No. Yo no sé si tú lo puedes leer o se la paso a Eduardo, porque yo soy malo y vago para la lectura. Ya, póngaselo a Eduardo, no hay problema. Bueno, ¿es este? Ya me lo mandaste. A ver, te estoy mandando. Esa es una historia del diluvio. Perdón. Y yo, eso es lo que sí, quería. Pastor, dele. Dele con todo, Pastor. Dele con todo, ¿no? Como a tú no te insultan. ¿A quién quieres golpear, Alfredo? Ya, mientras David está enviando esto para que Eduardo pueda ayudarnos con la lectura, ¿hay alguna pregunta hasta allí? Porque vamos a entrar al relato del diluvio, por lo menos hasta el capítulo 6. Bueno, vi Alfredo Montes y activó su dispositivo mientras David está. Díganos, Alfredito. Muchas gracias, Pastor. Principalmente agradecer porque hace tiempo que pregunté justamente esto acerca del capítulo 6 de la Arca de Noé y necesitaba esclarecer esto. Y me ha ayudado muchísimo desde el relato de Gilgamesh, que lo busqué, el Pastor David. Esto ha estado muy padre. Le agradezco. Chido. Muy bien, Alfredito. Gracias. Aunque sea uno, hay santo en esa casa. Bueno, ese no es hijo de Fidel. Él superó al papá. No sé si te llegó, Eduardo, tú que tienes un léxico mejor que el mío. Esa es la historia de Gilgamesh. Acá lo tengo. Pero está larguito, ¿ah? Es que lamentablemente, para entender una historia, lamentablemente esto es así. Si no hay evidencias, la gente puede decir, este se lo inventó, pero hay historia, tú lo puedes buscar, se lo puedo pasar al grupo, tú lo puedes pasar al grupo que eres más práctico en esto. Ya lo puedo subir al grupo en este instante. Entonces, el que le pasé a Jan David es mucho más antiguo que la que le pasé a Eduardo. Pero a mí me conviene que lea Eduardo la historia de Gilgamesh, porque de ahí va a salir la historia de la primera historia yavista. Los yavistas van a plagiar la historia plagiar, esa es la palabra correcta, o coger esa historia y hacerla bíblica, o meterla a la Tanakh, a la Torá. Por eso que hay cosas que yo me rehúso a veces a responder porque no quiero dañar las sensibilidades. Y eso no quiere decir que el diluvio no lo creó Dios. Yo creo que el mensaje del diluvio se da porque Dios hace la restauración de las cosas. Ese es el mensaje del diluvio. ¿De dónde lo tomaron? ¿Cómo fue? Yo veo el mensaje. La gente quiere ver que todo ¿cómo se llama? Las razas de los animales entraron en una arca, ¿sí? O sea, hay que tener el chipote, la chicharra, no es para eso, no, la pastilla chiquitolina.
Ahí estaba el Chapulín Colorado junto a Noé dándole pastillas chiquitolina a todos los animales del mundo. Para que entren todos los animales del mundo. Y ya vamos a ver, no sé si Eduardo, tú me ayudas rapidito. Dale, Eduardo, tú tienes la versión más actualizada. Y voy a leer, mire, es que a efectos de una comunicación que sea significativa, no debo leer todo. Voy a leer, creo que lo más importante, lo que está al principio, donde creo que ahí está la clave. A ver, dice así. Unapishtim le dijo a Gilgamesh, te revelaré, Gilgamesh, una cosa oculta y un secreto de los dioses te diré. Shuripak, ciudad que tú conoces y que está situada en las orillas del Éufrates, era una ciudad antigua como los dioses que en ella moraban. Cuando el corazón de los grandes dioses desencadenó el diluvio, estaban Anú, padre de los dioses, el valiente Enlil, su consejero, Ninurta, su heraldo, y en Nuge, el inspector de los canales. También estaba Ninjiku con los dioses. Y hay una frase que se repite: choza de carrizo, muro, muro, choza de carrizo, escucha, muro atiende. Así se escribía. Hombre de Surupac, hijo de Ubar Tutú, derriba esta choza, construye una barca, abandona tus posesiones, sale en busca de la vida, desdeña los bienes del mundo y salva tu vida. Sube a la barca y llévate la simiente de todo lo que vive. La barca que has de construir será proporcionada en sus dimensiones. Igual será su ancho que su largo. Como el Apsu la techarás. Entendí y le dije a ella, mi señor, mira, mi señor, lo que has ordenado será un honor hacerlo. Pero ¿qué contestaré a la ciudad, al pueblo y a los ancianos? Ella abrió la boca y habló, diciéndome a mí su siervo, así les hablarás. He aprendido que Enlil me es hostil y no puedo residir en vuestra ciudad, ni poner mi pie en el territorio de Enlil. Por lo tanto, descenderé a lo profundo para morar con mi señor Ea. Pero sobre vosotros, él hará llover abundancia. Los pájaros más escogidos, los más raros peces, la tierra será colmada con ricas cosechas. Aquel que ordene el salvado en el ocaso os enviará una lluvia de trigo. A rayar al alba la gente se reunió. Un poco más leo y dice, los pequeños llevaban brea, mientras los mayores traían todo lo demás que necesitaban. El quinto día puse el maderamen, un higo entero tenía su superficie, la altura de cada pared era de 10 docenas de codos, y 10 docenas de codos tenía cada lado de la cuadrada cubierta. Armé los costados y los ensamblé, la doté de 6 cubiertas, dividiéndolas así en 7 partes, el plano inferior lo dividí en 9 partes, le clavé taquetes contra las aguas, me ocupé de las pértigas e hice acopio de provisiones, 6 sar de brea eché en el horno, 3 sar de asfalto vertí en el interior, 3 sar de aceite los porteadores trajeron, aparte del sar que se gastó en calafatear y de los 2 sar que el barquero estivó, maté bueyes para la gente y sacrifiqué corderos día a día, mosto, vino rojo, aceite y vino blanco, di a los trabajadores a beber como agua de río, para que celebraran como en el día de Año Nuevo. Abrí un ungüento y lo apliqué a mi mano. El 7º día quedó terminada la barca. La botadura fue ardua. Tuvieron que desplazar los tablajes por encima y por debajo, hasta que 2/3 de la estructura entraron al agua. Lo que tenía lo cargué en ella, todo lo que tenía de plata lo cargué en ella, todo lo que tenía de oro lo cargué en ella, todo lo que tenía lo cargué en ella. Toda simiente de mi vida cargué. A toda mi familia y mi parentela subí a bordo. A los animales de los campos, a las bestias salvajes del campo, a todos los artesanos hice subir. Shamash me había fijado un plazo. Cuando el que ordena el desasosiego en la noche desata una lluvia de tizón, súbete a la barca y clausura la entrada. El tiempo señalado se cumplió. El que ordena el desasosiego de la noche hizo caer una lluvia de tizón. Observé el aspecto del tiempo. Tuve miedo al contemplarlo. Entré a la nube y clausuré la entrada.
Bueno, hasta allí he leído y es Sí. virtualmente un paralelo, es idéntico, salvo, por supuesto, ese trabajo que se llama de desmitificación, ¿no? Sí. Más adelante, ojalá lo pase también en el grupo, Eduardo, esa historia, igual A que ver. la de David, que no la vamos a leer, que también es larga, es más antigua. Es Sumeria, la de Eduardo, la otra es babilónica. Va a ver que van a coger los cuervos y las palomas. Entonces, antes que Noé le salga la historia de las palomas con los cuervos, acá ya golondrina, cuervo y paloma mandó Utanapistín para buscar la tierra seca. A ver, déjame leer. Dice así: cuando llegó el séptimo día, solté y envié una paloma. La paloma emprendió el vuelo, pero volvió. Ya que no había donde posarse, regresó. Entonces solté y envié una golondrina. La golondrina emprendió el vuelo, pero volvió. Ya que no había donde posarse, regresó. Entonces solté y envié un cuervo. El cuervo emprendió el vuelo. Y como las alas habían disminuido, comió, abrió sus alas, graznó y no regresó. Entonces saqué a todos los cuatro vientos y ofrecí un sacrificio. Hice una libación en la cumbre de la montaña. Instalé 7 y 7 incensarios, apilando en su parte inferior caña, cedro y mirto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí cuando él hace el sacrificio, dice que los dioses, el dios se enoja, pero al oler el olor fresco de las grasas de los animales quemados, se hicieron moscorrones y dieron vuelta al sacrificio. Le puso la mano sobre Unapistín, el dios mayor, y a la esposa de Utanapistín, y le dieron la vida eterna. Por eso que Gilgamesh los encuentra en su relato de la gran historia de Gilgamesh, porque Utanapistín es un hombre eterno, favorecido por los dioses de haber sobrevivido del diluvio. Esa historia... Dice aquí, escúchame solamente para corroborar, dice: hizo también subir a mi mujer y la hizo arrodillarse a mi lado. De pie entre los dos tocó nuestras frentes y nos bendijo. Antes, Unapistín era solo un ser humano. Desde ahora, Unapistín y su mujer serán semejantes a nosotros los dioses. Unapistín habitará lejos en la desembocadura de los ríos. Así de la mano me llevaron y me hicieron residir en la desembocadura de los ríos. Amén, amén y amén. Fue muy evangélico ahí. Entonces, ¿qué pena serían ustedes como padres, como maestros de Biblia o como personas naturales en el círculo en que vivimos? Que tú le empieces a narrar la historia de Noé como una historia real y histórica, y de repente te salga algún medio culto, porque esto está en internet, y te diga, pero hay una historia, y que tú no sepas cómo responderle. La gente no está buscando historias reales, está buscando personas que piensen y que les muestren a Jesús desde la realidad, ¿sí? La salvación, el amor, la justicia, ¿sí? Cuando tú no respondes a alguien, tú podrás tener toda la unción del mundo y todo el buen en el sentido del mundo, pero ya te menosprecian. En el menosprecio ya no van a escuchar la palabra de Dios. Seamos cultos en todas las líneas, sí. Hablemos en todas las ciencias, y cuando tú hables del amor de Dios, te van a escuchar porque eres una persona culta. No hablemos espiritual, porque espirituales hay ignorantes espirituales. Son espirituales, hablan en lengua, ven visiones, pero no saben ni firmar. Y la vida no es así. Y no digo que no es malo no ser letrado, lo malo es no querer prepararse. Entonces, ya vimos de las historias que le pasé, que las van a pasar al grupo, que para su consumo, que fuera bueno, tanto Jean David como Eduardo, es la que son extrabíblicas, que son primeras que la Biblia, escrito en piedra, en estelas, en documentos mucho más antiguos que la misma Biblia, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que estas historias que eran narradas por los pueblos alrededor de Israel, también Israel asumió, y cada grupo fue contando una historia similar. Los grupos de información bíblica, las fuentes, el yavista va a contar la primera historia, y yo les voy
David, yo te pasé una imagen. Sí. Fuera bueno que tú la pongas para explicar algo. Le subo al Sí, la imagen. Comparte la imagen para verla todos aquí. Ok. Era que me lo dijeras, allí lo hubiera sincronizado. Pero sigue hablando. Ya pensé que lo tenías en la computadora, que estaba en la computadora. Bueno. Ya entonces, mismo lo subo. Entonces, ¿qué quiero decir? El texto bíblico es añadido, es un entrelazado de ideas, ¿no? Y cuando la leemos pensamos que es una sola historia, ¿sí? Pero si nosotros vemos lo que van a ver a continuación, ustedes van a ver ahí colores celestes y azul, celestes y anaranjados, que son los colores de fuentes bíblicas, del yavista y del sacerdotal. El yavista es azul y el sacerdotal es naranja, ese es el color correcto, naranja y celeste, ¿no? O azulado. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia por fuentes, vamos a ver que la Biblia, más que todo el capítulo 7, ¿sí? Sus primeros 5 versículos salen azules, es decir, que eso es contado por los yavistas. El versículo 6 es sacerdotal. El 7 hasta el 10 otra vez es yavista. Lo que pasa es que nosotros leemos la historia y nos parece correcta, nos parece idónea, porque no leemos comprensivamente, no leemos críticamente, no leemos por sospecha. ¿Sí? En Génesis, capítulo 7, si no me equivoco, no lo tengo a mano, aquí la tengo, aquí tengo mi Biblia textual. Aquí vamos a ver. En mi Biblia textual, tercera edición, dice lo siguiente, en el 1. Dice el capítulo 7:1 en Biblia textual. Y dijo Yahweh, cada vez que en hebreo diga Jehová, esa fuente es yavista. Los yavistas llaman Yahweh, o en la traducción en español se dice Jehová, Jehová, o el Señor en las versiones católicas. Entonces, en esta textual yo puedo identificar fácilmente las fuentes por los nombres. Entonces, el grupo del sur le decía Yahweh a Dios. Entonces Yahweh, y dijo Yahweh a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti te he visto justo ante mi presencia en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Yo pregunté un día en clase cuántas parejas por animal entró Noé al arca y dijeron 2 por especie. Y en el capítulo 7, la historia ya vista me está contando que son 7 parejas de limpios, ¿sí? 14 vacas, 14 ovejas, 14 chivos, 14 animales limpios, 14 palomas, 14 ¿qué más? Animal limpio. De todo sería 14. 14 de los limpios, porque los inmundos, y aquí hay un problema, en el tiempo de Noé no había animales limpios ni inmundos, esta historia es posterior, ya cuando se está formando la cuestión sacerdotal, los templarios. Entonces, ¿qué sucede aquí? De los inmundos, ¿cuáles son? El cuy, ahí subieron los cuys, subió el conejo, el murciélago, subió la serpiente, subió el lagarto. ¿Sí Tocayo, sí. Acabo de subir la imagen, no sé si lo está viendo. Aquí está. Mire Génesis, como yo le decía, la primera historia sacerdotal, hasta el 2:4. ¿Sí? Esto es la última historia que se cuenta en la Biblia. Los sacerdotes escribieron esta historia. Todo lo que es naranja es aproximadamente, termina de formularse en los años 450, 500 antes de Cristo. Así que la primera historia es la historia que cuentan en el tiempo de David, que comienza del 2:4b hasta terminar el capítulo 4. El 5 ya otra vez sacerdotal. Y esto es lo que ustedes no leen y no ven cuando leen el texto bíblico. Por eso es que ustedes quieren comparar la mujer de Adán, que es Lilith, historia sacerdotal, con una historia mucho más antigua, cuando no había las especulaciones de demonios. En el tiempo de David, los judíos no sabían de demonios. En el tiempo de David, la angiología, la demonología, los pueblos paganos que tenían a todos la angelofanías y angelología, no había entrado a Israel. ¿Por qué en este tiempo que está aquí, que son los yavistas, se hablan de ángeles? Porque fueron marcadas en el posexilio. Historias. Por ejemplo, que usted aquí ve, aquí en el capítulo 5, cuando le ponen
le ponen guardianes al huerto del Edén. Entonces, este es lo que yo quisiera que en algún momento la iglesia, o no la iglesia, ¿no? Yo creo que las personas que tienen sed de justicia, dice que el que habla verdad declara justicia. Mire lo que dice la Biblia, el que habla verdad declara justicia. Cuidado, usted no está hablando verdad, por lo tanto no está haciendo justicia. Entonces, en el capítulo 7, los primeros 5 versículos son del tiempo de David. Son yavistas. Vea, celestes, yavistas. Amarillo, que no está aquí, el guionista. Rojo, deuteronomista. El anaranjado, sacerdotal, preliste. Cuando esté en blanco en este estudio son los redactores, que son los cronistas, y lo que está en verde es original, es decir, no saben de dónde se tomó esa historia que es veterotestamentaria. Por eso cuando ustedes me cuentan una historia a mí, me preguntan historia entre Génesis 1 y capítulo 2, las dos creaciones son dos cosas diferentes, dos intereses diferentes. En el interés del yavista, está contando que va a meter 7 parejas de animales puros, y 14 por especie limpia, y un par de inmundos. Si ya la barca, con que entren 2 de cada uno, ya es difícil. Ahora imagínense meter 14, vayas a googlear animales, ponga lista de animales limpios del pueblo judío, y le van a salir, multiplíquelo por 14 y hágale el peso, y hágale el tamaño, y mire cuántos metros cúbicos entraron solamente en animales limpios. Entonces me dirán, es que Dios sí lo puede hacer. Está bien. Créalo, eso es teología. Por eso, esos son los estudios a nivel teológico. Y también lo puedo creer yo y lo puedo predicar también yo. ¿Sí? Entonces, el versículo 6 es sacerdotal. El 11 es sacerdotal. Del 13 al 16a, a la primera coma, es sacerdotal. Entonces, descomponer el texto nos ayuda a entender la intención del autor. Y esto depende de los años. Esto es del tiempo del reinado de David y Salomón. Esto es el tiempo de Esdras, Nehemías, Esther, Joel, Zorobabel y todo el grupo que está saliendo con Zacarías y Malaquías. Entonces, si usted no ubica eso, usted está pecando de ignorancia. Igual que adulterar, igual que chumarse, igual que matar. Entonces, ahí yo digo, es a veces la doble moral de la iglesia, ¿no? Ese está tomando, ese es un alcohólico, ese es un drogadicto, ese es un adúltero, pero tú eres ignorante en la palabra. Estamos tas con tas. Tas con tas, como le dijo el burro ya tú sabes aquí. En fuerza me gana, pero en mente estamos tas con tas. Estamos igualitos. Entonces, yo lo que quiero, ¿sí? Más allá de entrar en el texto, ¿sí? Yo quiero ahora, con esa explicación, contarte o leerte, si me permites un ratito, leerte la primera historia. Sí, pastor, sí. ¿Qué? Sí, pastor, sí. Si me permite, muchas gracias. Miren, por favor. Versión hebrea del Antiguo Testamento, libro de Génesis, texto yavista. Vamos a coger todos los azules y vamos a hacer la historia original yavista. La vamos a separar de la sacerdotal. Y dice la historia yavista en el capítulo 7 en adelante. Viendo Yahweh que era mucha la malicia, a esta versión, una cantera, perdón. Viendo Yahweh que era mucha la malicia del hombre en la tierra y que toda la traza de los pensamientos del corazón no eran de continuo sino el mal, Yahweh se arrepintió. ¿Por qué hace esto el yavista? ¿Qué habíamos hablado anteriormente sobre la mentalidad yavista? El yavista hace un Dios antropomórfico. El yavista hace un Dios humano, humanoide, con sentimientos. Por eso que el yavista va a decir que Dios, ¿sí? Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se apenó
cordialmente, dice. Dijo pues Yahweh, borraré sobre la haz del suelo al hombre que cree, de los hombres a las bestias, los reptiles y las aves del cielo, inclusive pues estoy arrepentido de haberlos hecho. Pero Noé había hallado gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces dijo Yahweh a Noé, entra tú y tu familia en el arca, pues he observado que eres justo ante mí en esta generación. De todas las bestias puras cogerás 7 parejas, el yavista, 7 parejas. De todo animal puro cogerás 7, ¿dónde estoy? Cogerás 7 parejas, macho y hembra, y de todas las bestias impuras, 2 machos y su hembra. Un macho, 2 machos y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para que perviva la raza sobre la haz de toda la tierra. Pues dentro de 7 días, el yavista dice que dentro de 7 días, voy a hacer llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Los yavistas dicen que son 40 días y 40 noches. Y aniquilaré de la superficie del suelo todos los seres que produjen. Noé hizo conforme cuanto Yahweh le había ordenado. Antes que las aguas diluviaren, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De las bestias puras y de las bestias no, que no lo son, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre el suelo, vinieron a Noé al arca, de 2 en 2, macho y hembra. A continuación cerró tras él Yahweh la puerta. A los 7 días de las aguas, a los 7 días, las aguas del diluvio irrumpieron sobre la tierra y duró el aguacero sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, los yavistas. 40 días y 40 noches. Todo lo que contenía un aliento de espíritu vital en sus narices, en cuanto existía en la tierra firme, murió. Así fue exterminado cuanto ser existía en la superficie del suelo, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos. Inclusive quedaron exterminados de la tierra, restando tan solo Noé y los que con él estaban en el arca. El aguacero del cielo se paró. Con esto las aguas fueron retirándose gradualmente sobre la tierra. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y soltó al cuervo. Y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas de encima de la tierra. Luego esperó Noé 7 días y soltó de junto de sí a una paloma para ver si había menguado las aguas sobre la haz del suelo. La paloma no halló dónde posar la planta de sus pies y se tornó al arca, porque las aguas cubrían la superficie de toda la tierra. Extendió su mano y cogió, y metiéndola consigo al arca, esperó pues aún otros 7 días y volvió a saltar el arca y volvió a soltar del arca la paloma. Al atardecer regresó la paloma a él. He aquí que traía en el pico una hoja verde de olivo. Y esa es la gran paloma de la paz. Por donde comprendió Noé que las aguas habían menguado sobre la tierra y soltó la paloma que no retornó más a él. Y retiró Noé la cubierta del arca. Esta es una historia completa que está entre todos los versículos 7 y 8. Y retiró Noé la cubierta del arca y mirando, he aquí que la superficie del suelo que había enjugado. Entonces Noé construyó un altar a Yahweh, igual que Utanapistín, y tomando de todas las bestias puras y de todas las bestias y todas las aves puras, ofreció holocausto en el altar. Yahweh percibió el grato olor y dijo en su corazón, humanamente, sí, el Dios humano, el Dios antropomórfico, no volveré más a maldecir el suelo por causa del hombre, pues la inclinación del corazón humano es mala desde su mocedad. No volveré, por tanto, a herir a todos los vivientes como lo he hecho. En tanto
sucedan los días de la tierra, se someterá a la siega, al frío, al calor, al verano, al invierno, y de día y de noche no cesará. Esa es una historia completa, entre líneas, entre párrafos, entre entretejidos. Quiero, para ya no cansarlos, quiero leer, para dice Eduardo, para hacer, ¿no es? Comprensiva la clase, pero necesito que ustedes vean las dos historias y van a ver las dos historias. Versión hebrea del Antiguo Testamento, Génesis capítulo, libro de Génesis, texto sacerdotal, siglo sexto al quinto. Esta es la historia de Noé. ¿Sí te das cuenta que es otra historia? Mira cómo comienza esta historia. Esta es la historia de Noé. Noé fue varón justo y perfecto en su generación. Caminaba Noé en compañía de Dios. Noé engendró a 3 hijos. Los sacerdotales hablan de genealogía. Cada vez que usted ve en la Biblia genealogía, hijo tras hijo, esa fuente sacerdotal. Los sacerdotes ven mucho el liderazgo y la postergación del apellido de la tribu. Entonces, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, la tierra se corrompió ante Dios y se llenó el orbe de violencia. Observó pues Dios la tierra, he aquí que se hallaba corrompida, porque toda criatura había corrompido su camino sobre su orbe. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de toda criatura, ya que por causa la tierra está llena de violencia. Y he aquí que voy a exterminarlos con la tierra. Hazte un arca de madera, de ciprés. Si ven que la otra historia no cuenta la madera ni cuenta los hijos, esta historia sí cuenta. Hazte una arca de ciprés y haz en el arca diversas estancias y embréalas por dentro y por fuera con brea. De esta suerte has de hacer el largo del arca será 300 codos, que la otra historia no cuenta, 300 codos de altura. Harás el arca una lucera de 1 codo más arriba, darás el remate a ella. Pondrás la puerta del arca y en uno de sus costados, planta baja, segunda, tercera le harás. He aquí que voy a traer el diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir todo ser corpóreo en que aliente un soplo de vida bajo los cielos. Todo lo que existe en la tierra expirirá. Pero estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Meterás además en el arca entre todo ser viviente y todo ser corpóreo, 2 de cada clase para conservar la vida. Acá no está pidiendo 7. Acá todos, limpios y no limpios, van a ir una parejita de cada uno, que para mí es una historia más razonable, ¿no? Entran mejor en el arca. Meterás además en el arca entre todos los seres vivientes contigo. Será macho y hembra de las aves, de las bestias, de todos los reptiles de la tierra en sus respectivas especies. 2 de cada clase vendrán a ti para conservarles la vida. Pero tú provéete de alimento comestible, frutas, ¿sí? Comestibles, y lo almacenarás contigo para que os sirva a ti y a ellos. Los animales no eran carnívoros, comían fruta, chupaban mango. Comestible, y lo almacenarás contigo para que les sirvan a ti, a ellos de sustento. Hizo Noé conforme cuanto Dios lo había ordenado, tal hizo. Era Noé de 600 años de edad cuando tuvo lugar el diluvio, las aguas sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes del día 17 del mes, en ese día se hendieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos se abrieron. En aquel mismo día entró en el arca Noé acompañado de Sem, Cam y Jafet. Historia no la cuenta. Sus hijos y con ellos la mujer de Noé y las nueras del mismo. Ellos y todas las bestias salvajes por sus especies y todos los ganados por sus especies y todos los reptiles
se repartan sobre la tierra por sus especies y todas las aves por sus especies, todo pájaro, todo alado, se llegaron a Noé, al arca, las parejas y toda su criatura. Dotará las parejas de toda criatura dotada de soplo de vida. Y los que entraban, macho y hembra, de toda criatura, estaban conforme a Dios lo había ordenado. Y duró el diluvio sobre la tierra 40 días, y las aguas se multiplicaron y alzaron las arcas, se alzaron las arcas en la cual se elevó por la cima de la tierra, y las aguas fueron arreciendo y multiplicándose mucho sobre la tierra, mientras que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas pues crecieron muy mucho y por encima de la tierra, de suerte que quedaron cubiertas todas las altas montañas debajo del cielo entero, que está entero existía. 15 codos más de arriba cubrieron las aguas, es decir, como casi 15 por 45 centímetros, no 25 centímetros. De esta manera se expiró toda criatura que bullía sobre la tierra. Entonces se acordó Dios de Noé y todos sus animales y todas las bestias que estaban con él, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Historias diferentes. Son dos cosas diferentes. Es Dios trabajando con el hombre. Y de que hicieron las aguas, yo no quiero, porque es largo, la historia sacerdotal es mucho más extensa, porque tiene mucho más detalles. Y habló entonces Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y la mujer de tus hijos y la mujer de tus hijos contigo, y saca contigo todos los animales. Entonces, esta historia es la que conocemos más. Esta historia es la que la iglesia comúnmente más la narra, y no narra la historia ya vista. Hemos hecho mal historia sacerdotal. No contamos de los 7 animales por pareja. Eso no, muchos cristianos no conocen esa historia de las 7 parejas por especie. ¿Me puedes volver ya a salir de esto? Ya me cansé de hablar sobre los relatos del yavista y del sacerdotal y del yavista. A veces la clase se toma aburrida, porque a veces hay que leer. A veces no solamente hay que decir, que el pastor dijo, no léalo. Usted mismo, sesiónese que lo que damos acá, Eduardo, Yanda, mi persona, en su momento Isaías, no lo hacemos de loco. ¿Qué queremos dañar nosotros? Que siempre digo yo, ¿qué pretende que nosotros dañemos el diluvio? No dañamos nada. No queremos que ustedes vean que hay dos historias. Tome la que usted quiera. No tome ninguna. Tome las dos. Haga lo que usted quiera. Pero yo, como maestro de la palabra, entre comillas, como un medio pensador de la palabra, quiero decirles que hay dos historias. Que no tenemos la verdad absoluta, que cada uno contó la historia por su fin determinado, por cada intención. Un Dios muy humano que se arrepiente, un Dios que el otro quiere preservar la generación y da los nombres de los hijos, y de ahí sale y peca. ¿Por qué dice que Noé pecó? ¿Por qué si en el tiempo de Noé no había ley? Por la ley es conocimiento del pecado. Porque la historia contada, los sacerdotes las cuentan cuando ya había ley. Sacerdotes cuentan en los 450 a.C. La ley de Moisés se va a imprimir o se va a compilar en el año 500, y ya había 50 años de ley de Moisés. Por tanto, es lo mismo que va a pasar a futuro con José. Dice que José adivinaba, pero la historia, esa historia la cuenta otro grupo, no dicen que es brujo. Porque si José adivinaba en la copa que se le llevaron sus hermanos, que le escondieron para que sus hermanos sean acusados de ladrón, dice, es la copa con que mi amo adivina. Entonces José era un brujo. No se te escucha. No se te escucha, Yander. José era un vidente. Bueno, vidente, brujo, chamán, profeta, lo que tú quieras llamarle, pero entonces hay cosas que no se pueden catalogar, porque los grupos que escriben van a calificar de pecado, van a calificar de malo, porque ya en el momento que escriben ya es malo. Es como cuando hoy la historia de los magos, que la gente entiende por decir magos, son brujos cuando en su tiempo eran astrónomos. Entonces, hay un cruce de información a la hora de acercarnos. ¿Sí, Marina? Perdón. Entonces, mi pregunta ahora para ti y también para Eduardo, significa que hoy por hoy el pueblo evangélico, y aún así el pueblo evangélico está dividido, porque si diríamos el pueblo evangélico pentecostal y neopentecostal tienen otra lectura de la Biblia, otro acercamiento. El pueblo evangélico ortodoxo, si cabe el término, luteranos,
presbiterianos tienen otro formato. Quizás si usted va a un culto luterano, presbiteriano, a pesar de que es tan litúrgico, tan ceremonial, tan formal, pero tiene más sentido, tiene más hasta academia en un culto luterano y a un presbiteriano. Pero el campo de un culto evangélico tradicional, me refiero pentecostal y neopentecostal, hasta son más bochornosos. Es más, eso de que todo depende del espíritu y punto, hasta pierden el sentido del orden. Y por qué no, y hasta una liturgia ni siquiera es pedagógica en un pueblo pentecostal. Pero cuando tú vas y ves otro formato, te das cuenta que las cosas cambian. La pregunta es, David, ¿significa que en su gran mayoría el pueblo evangélico, nuestra lectura es más sacerdotal que yavista? Bajo este formato que nos has explicado, sobre todo a la hora de entender la Torá, si cabe el término, la Torá, y aún escritos en el Antiguo Testamento. Quizás nuestro acercamiento es mucho más sacerdotal que yavista. Quisiera entender un poco más esto. Porque yavista fue quien influyó en el cierre del canon bíblico. Los que escribieron fueron Esdras, ¿sí? En el tiempo de Esdras, Nehemías, Esther, Zorobabel, Zacarías, Isaías 56 al 66. Estos grupos, Malaquías, estos grupos sacerdotales son los que van primero a limpiar el pecado, como decía el diablo de mi amigo Eduardo, acusando a los judíos. Los judíos, hoy Israel en el tiempo de Jesús era judío, no era Israel, era una tribu y media tribu de Benjamín. Entonces ellos van a contar la historia. Por eso por ahí no sé si Eduardo me hace acuerdo. Alguien dijo que en la Biblia solo escriben los vencedores, ¿no? Los ganadores de la historia, ¿no? Los perdedores no escriben. Y en cuanto se pueda borrar la historia de Israel, que es la lucha que Jesús va a tener en la parábola del hijo pródigo, que todo el mundo le hemos cogido, le hemos violado la historia, pero están hablando de los dos hijos, del adulto que es Judá, Israel, que es el que se va a vagar, y que el otro, porque se quedó en el templo y que usted tiene el templo, piensa que es el dueño de todo y se pone bravo y le llama tu hijo, si ya no es hermano de Israel. Hay muchas cosas que en las parábolas, como estudio parabólico, en el Midrash, en el estudio del Mashal de los Midrashines hebreos, que la iglesia no ha estudiado, porque eso es consumo solamente judío. En esos Midrash, en esas interpretaciones de ellos, nosotros lo que hacemos es parabolosis. Nosotros no entendemos ni el triángulo parabólico. Tenemos que entender el triángulo parabólico, dónde se ejerce en el hijo pródigo. El hijo pródigo no tiene nada que ver. Le hemos hablado con Yandaví, tenemos predicaciones muy hermosas que le he copiado a Yanda sobre el hijo pródigo, y por ahí le he puesto mis 2, 3 chanfles más a la historia, y por ahí me he gloriado con la historia de Yanda, modificada versión Cordero, pero la historia debe radicar en el padre. El padre señor. Es la historia. Totalmente de acuerdo. Son aleatorios, malcriados. El uno quiere huir del sentido y el otro es malcriado. Israel es malcriado porque piensa que está con el padre todo el tiempo. Entonces, hay cosas que tenemos que leer. La Biblia, las historias no son para ser creídas literalmente, son para ser entendidas. El mensaje oculto, el soft. Si tuviera aquí mi gran maestro Isaías. Habla de los soft, de los misterios, ¿sí? Habla de los niveles de interpretación de la Torá, de la Tanakh. Sí, señor. Aunque ustedes no quieran entender, el Nuevo Testamento es nuestro. Jesús vivió la Tanakh. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Nosotros dividimos la Biblia en dos partes. Pero Jesús vivió la ley. Jesús era un hombre que vivió el Antiguo Testamento. Que nosotros dividimos, pues, nuestro criterio evangélico, que Jesús vivió la ley. El templo, los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios, las apiedradas. Esteban fue muerto con piedradas. Eso está en la ley. Porque ellos vivían su ley, no vivían una nueva ley. Por eso cuando a veces Eduardo, quizás mucho más directo, dice que el cristianismo es un judaísmo mal interpretado, mal reformado. Puede ser, pero Jesús vivió como judío. Y como un judío escenio, o un judío marginal al templo. Entonces, sí, así es. Una cosa que no captamos, y cuando hablamos, no hablamos blasfemia, por ignorancia. Sí, a veces la gente se espanta cuando le digo, Jesús no era cristiano ni evangélico, Jesús era judío y punto. Entonces entendámoslo así. A partir de ahí parte todo, ¿no?
un predicador, de hecho, creo que Fidel y yo lo conocimos, bueno, era un líder de la iglesia que estuvimos en México, le espantaba que alguien predicara del Antiguo Testamento. Y él decía, no, a mí no me hablen del Antiguo Testamento, no me hablen de esas tonteras de la ley, yo que me hablen de Jesús y que me prediquen solo el Nuevo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento solo quería los 4 evangelios, porque para él Jesús es todo, y no tengo problema con eso, por si acaso, que Jesús fuera todo, o sea, pero yo veía la forma como quizás tenía una mala comprensión, si cabe el término, porque para ellos, debido a que hoy por hoy tenemos un Nuevo Testamento, según la gracia, ¿para qué seguir predicando el Antiguo Testamento? ¿Para qué seguir? Pero tú dijiste algo, pero Jesús vivió eso, Jesús lo aferró, Jesús lo obedeció a la ley de su tiempo. Entonces, otra vez creo que hay un problema de mala formación de muchos pastores, ministros, la misma iglesia hoy por hoy, y por qué no, una ignorancia. Y como tú bien mencionaste al inicio, hay pecado de ignorancia. Ser ignorante también es un pecado. A veces decimos que hay que tener la mente de Cristo. Sí, pero Cristo no era bruto, ¿eh? Entonces creo profundamente que más de uno han caído en esa ignorancia y quieren quedarse allí, en esa ignorancia. Y a mí me asusta, me espanta, como no solamente un estudiante de la palabra, un ministro, como en el pueblo evangélico hoy por hoy es cuando la ignorancia se ha acrecentado. Entonces, ¿cómo, no sé, superar, acompañar, sobrellevar eso? Yo creo que Eduardo lo ha reiterado, que hay momentos en que el grupo va bajando y etcétera, y se entiende, pero creo que esto es un compromiso que hemos hecho como pueblo Amishar, como iglesia local, iglesia global también y una iglesia internacional, de poner fuerte énfasis en el estudio serio de la palabra, en estudiar la Biblia críticamente, no acríticamente, porque el problema de muchos es que leen la Biblia acríticamente. O sea, eso está así y está allí y listo. Y como les digo a la gente, discúlpenme, la Biblia no fue escrito ni en tu idioma, ni siquiera Pablo escribió pensando en ti. Vamos a estar claros. Pablo tenía su bronca hace más de 2000 años y en su iglesia. Pablo no pensó en nadie de los que estamos aquí. Así que no me vengan con el cuento de que esto, no, hay que entrar a la historia, hay que estudiar el contexto, hay que respetar la historia de cada pasaje, de cada relato de la Biblia, porque la Biblia o todo versículo se interpreta a la luz de la Biblia misma y no a la luz de un versículo. Entonces sí creo que este es un gran desafío que tenemos como pueblo evangélico por delante. Estos días que estoy aquí, de hecho está el esposo de la pastora aquí al lado, hemos visto la gran necesidad de ir formando en muchas iglesias aquí en el área de Maryland, y no hay casi una noche que yo no tenga un compromiso por allí, pero también ver el hambre y la sed de muchos de que enséñenos la palabra. Ayer estábamos en un estudio sobre identidad, apenas llevamos por la introducción, y un ambiente sumamente movido, un ambiente lleno del templo. La gente quería aprender la palabra. Y creo que este es el gran desafío que hoy tenemos por delante como pueblo, de volver a la palabra. Antes vi algunos dispositivos activados, luego voy a darle a Eduardito, porque es parte del profesorado de vi a Edwin también activarse. Vamos a hacer cortitos, son las 8:34. Tenemos que en algún momento terminar y luego le paso la batuta a Eduardo. Aprovecho para saludar a quienes se sumaron, a quienes no pudimos saludar desde el inicio, pero qué bueno que están activados, un buen grupo de la familia Michal. Bendiciones. Edwin, y luego vamos a Eduardito para escuchar también lo que él tiene para nosotros. Muchas gracias, apreciado Pastor Jean David. Primeramente agradecer. Cada jueves nos revuelcan con este contenido y con sus locuras, dígalo así. Y tenemos necesidad de más de una semana para recuperarnos. Entonces ha habido noches sin dormir por buscar un mensaje, pero sigo diciendo, es una máxima la que nos brinda el pastor David Cordero,
de que busquemos profundizar y siempre dentro del plan de Dios y con todos los recursos que tenemos. Entonces, yo hacía la pregunta en relación al mensaje que da el diluvio, qué nos quiere decir Dios, y claro, yo quisiera compartir dentro de la parte hebrea, o sea, de los tesoros hebreos, ¿sí? De cómo yo me pude recuperar de toda esa avalancha de información que realmente nunca la había escuchado. Entonces, en principio, siempre hablaban de que el diluvio no existe. Entonces, yo no tenía ningún tipo de argumento y agradezco de corazón el hecho de las investigaciones que han realizado, hablando del poema de Gilgamesh. Entonces, ya se enlaza muchas cosas y además de eso, con los datos científicos, se puede corroborar de que existió. Incluso habían manifestaciones de que por qué hay fósiles sobre los grandes elevaciones, como el Everest y también, o sea, el Himalaya y los Andes, o sea, y decían que es por las placas tectónicas. Entonces, hay estudiosos que determinan que no, hay muchas fallas y se comprueba con el diluvio y aparece una nueva teoría, la hidroplaca. Entonces, está comprobado que existe el diluvio y hay otras razones más. Sí. Y dentro de la palabra de Dios, Jesús tampoco va a equivocarse al mencionar que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso habla Jesús. Entonces, existe el diluvio. Ahora, ¿cómo se enlaza en la parte hebrea? Entonces, es muy interesante porque si se va a la raíz hebrea, existe la letra Mem, que tiene la numerología 40. Y resulta que se habla en el diluvio de 40 días y 40 noches, ¿sí? Y diluvio empieza con la Mem. Y el Éxodo, que tampoco es una coincidencia, también habla de 40 años. Y el desierto empieza con la Mem. Entonces, habla de cambio. ¿Cómo se enlaza con el plan divino? En el diluvio inició el 17 de Heshvan, que es el 8º mes. ¿Sí? Es el mes del Mesías, porque 8 significa revelación eterna de lo sobrenatural. Y el arca reposó el 17 del mes de Nisan. En esta fecha sucedieron 2 eventos muy importantes. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo, justamente el Éxodo, el 17 del mes de Nisan, y Jesús resucitó de los muertos el 17 del mes de Nisan. Entonces no son puntos sueltos, no está... No hay casualidad, hay conexión. No hay casualidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Jesús mismo manifiesta y Jesús expresa, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Entonces, la numerología, el 40 significa cambio, un antes y un después. ¿Sí? El bautismo significa cambio, o sea, hay esa preparación de Dios para el verdadero plan. Y todas estas fechas, toda esta, todo lo que encierra esta escritura hebrea, todos los misterios que nos ayudan a encontrar, nos llevan mucho más que los detalles que nosotros tradicionalmente nos preguntamos, sino más bien nos adentramos a algo que realmente no nos gusta, porque incomoda escuchar cosas que tradicionalmente por años hemos escuchado y que trastoquen, pero realmente nos hacen más efectivos en buscar rescatar el mensaje que hay detrás de todo esto. Entonces, realmente yo agradezco de corazón que me hayan revolcado. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Y sí, cuando mencionas de que Jesús hace mención
de Jonás, hace mención del diluvio. Sin duda Jesús tenía acceso a todas las literaturas habidas y por haber. Jesús leía, aparte de la Torá, otros escritos, ¿no? Por eso cuando David hablaba de diferentes facetas del diluvio, diferentes facetas de la creación o diferentes lecturas e historias y por cada pueblo, yo le firmo que Jesús tenía total conocimiento y leía todo esto, ¿no? Y así que, pues, gracias por esta participación. Antes de darle a Alfredito, pero tengo que darle al profesor Eduardo para que pueda también sumar algo de contenido, perdón, a lo que hemos dicho, porque ya estamos por terminar y luego voy contigo, Alfredito, con tu pregunta. Bueno, me siento como representante de la Asamblea Nacional. Denme la chance de participar, pues. Yo pertenezco a la bancada de Creo. O sea, creo que también puedo decir algo. Mira, a ver, para los mexicanos y los que están de Chile y Estados Unidos aquí, no te entienden ni nada lo de Creo, sabiendo que es el partido del actual presidente del Ecuador, por si acaso. Se llama Creo. Exactamente. Usted es traductor. E intérprete. Mira, a la vez. Me quedó haciendo un poco de ruido lo que dijo David hace un momento y me pareció muy interesante. Y es que nosotros, ¿por qué propendemos siempre a hacer en la Biblia lecturas sacerdotales? Porque claro, David y otros pueden descifrar con bastante rapidez donde hay una textura yavista, donde hay una textura elogista, donde hay una textura sacerdotal, etcétera, ¿no? Yo soy sacerdotal en el púlpito y yavista en el laboratorio. Sacerdotal también cuando comes como sacerdote. Y como sacerdote. Ayer me mandó una foto donde estaba comiendo flautas, trompetas, trombones. La pastora cocinó para mí ayer, mis respetos. Sí, mira lo que está comiendo David. La dieta de David. A mí me dan de comer como a los dioses. Sí, él como es una mezcla judía, ecuatoriana, está comiendo falafel con kipe y shawarma a la vez. Y hoy comí salmón. Se da cuenta, y uno comiendo sopita de queso. Bueno, yo tengo la impresión, por muchos años de estar en esto, de que nosotros siempre propendemos a lo sacerdotal por dos cuestiones de fondo muy visibles. La una es una cuestión de tipo psicológica. Nosotros como seres humanos hemos desarrollado la capacidad para poder manejar la libertad. Sentirnos libres nos asusta. Y cuando se dan este tipo de clases que propenden a hacerte sentir a ti como un ser libre, libre del rito, libre de la moral, libre de muchas cosas, eso a uno le sobrecoge de temor. Porque le parece que si uno se maneja por cuenta propia, lo que le viene rápidamente es el fracaso. Por eso es mejor estar atados a alguien que puede ser Jesús, que puede ser Dios, y atados a una doctrina. Porque eso de alguna manera nos regula. Pero eso también nos lleva a nosotros a ser policías de los demás. Nos hemos hecho expertos en el arte de juzgar a la vida de los demás. Empezamos rapidísimo cuando estamos en el Señor, porque los que no están en la iglesia no son hermanos, son inconversos, son impíos, son hijos del diablo, son mundanos, etcétera, etcétera. Cuando estamos en Cristo, a los hermanos de la iglesia ya no les podemos decir mundanos, ni les podemos decir impíos, pero sí les decimos fariseos, sí les decimos carnales, sí les decimos poco espirituales. Es decir, siempre estamos con ese elemento de juicio. Y cuando David aludió a la famosa parábola que se conoce para muchos como la parábola del pródigo, que ya muchos analistas y exégetas han dicho debería ser la parábola del padre pródigo, porque interesantemente, si bien es cierto el hijo menor, que representaría en este caso a Israel, por la vía del símbolo, ¿no? Pero puede representar también a cualquiera que se aleja de
digamos, en la parábola representa al pecador, al que tiene una vida disoluta. Es interesante que cuando él vuelve en sí, dice el texto, y decide regresar, él decide regresar, si uno se atiene a lo que dice el texto, decide regresar porque ya se ven soletas. Su intención es regresar para recuperar lo que ha perdido. Pero lo que ha perdido es el vivir esa vida como la vivía en casa del Padre, ¿cierto? Pero no hay allí ninguna intención más allá de eso. Él lo quiere volver, pedir perdón, pero por recuperar su estatus. Pero el texto dice en griego que el que verdaderamente siente algo profundo en esa situación es el papá. Porque dice que se mueve a misericordia. Sí. Y el mismo verbo explaniste que aparece en griego allí, aparece en Lucas 10 a propósito de la parábola del samaritano. Y ese verbo explaniste en griego es la contraparte del verbo regem en hebreo, que está vinculado a ese acto de misericordia, pero vinculado al útero. Es decir, ahí aparece una característica femenina de Dios en el Antiguo Testamento. Y que yo sepa, y aquí hay un doctor, el útero no es potestativo del varón, sino potestativo de la mujer. Entonces podríamos hablar del útero divino. Así que me parece interesante porque nosotros más bien lo que nos dice la parábola es que tal como el padre, lo que nos debe interesar es cómo logramos que el hijo menor vuelva. Que toda esa amargura, toda esa desazón, ese fastidio que tenemos por el otro, por el que peca, por el que no es espiritual, por el que no ora, etcétera, etcétera, eso no corresponde en este caso a un buen cristiano. La otra cosa que decía el hermano Méndez, sí, aquí hay que notar algo, ¿no? Yo no es que no sea amigo de la terminología o de la semántica o de la lingüística o de la filología, me gusta. No la he estudiado a fondo, pero tampoco es que me cae mal, ¿no? Pero hago una precisión. Todo este elemento filológico, lingüístico, semántico, etcétera, tiene una razón. Y es que el movimiento rabínico y el pueblo judío en general, o el pueblo israelita en general, jamás se tragó la píldora, y esto usted lo puede leer en los libros especializados y en la gente especializada en exégesis como Royman y compañía, puedo nombrar varios. No se tragaron la píldora de que esta era la palabra única. Por eso habían escuelas. Es por esa razón que en la época de Jesús, cuando se trabaja el tema del divorcio, por ejemplo, habían dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel. Nosotros andamos buscando la verdad única, la interpretación única, la interpretación exacta. Nos gusta tener la interpretación exacta de todo. Eso como que nos da cierto poder. No, el texto no dice, el texto dice esta y esta es la verdad. Ellos eran más inteligentes que nosotros y tenían muchas interpretaciones. De hecho, cuando alguna vez Isaías mencionaba, y lo mencionó ahora David, hay interpretaciones que se van por el lado muy de lo espiritual y de lo místico. Ahí está toda la numerología, están los códigos que se pueden descifrar detrás de las palabras, ¿no? Entonces lo que quiero decir para concluir es que todo cabe. Nadie puede atribuirse la potestad de la interpretación única y absoluta. Porque ni el pueblo que fue el que se dio el lujo y la lija de ponernos a pensar estas cosas lo hizo. Nosotros, ¿por qué lo hacemos? Dicho sea de paso, ustedes saben que la Biblia es una colección de libros y todo lo redactado es post eventum. Es decir, cuando se narró, cuando se redactó, cuando se escribió mucho tiempo después de lo que ocurrió. Yes. Y por supuesto, se escribió de manera interesada. Ya con eso les digo mucho, ¿no? Eso para una tertulia larga, ir conversando. Bueno. Gracias, Eduardito. Muy bien, casi para terminar, y luego hay una sola pregunta para el cierre. Ya estamos por terminar unos 5 o 7 minutitos. Alfredo Montes, México.
Preguntas o participación tuya. Sí, pastor, gracias, disculpe. Agradecer rápido, así para que no se nos acabe el tiempo, que agradecer porque precisamente este tipo de respuestas eran las que yo quería escuchar, bueno, o que necesitaba, porque yo venía muy peleado precisamente con estas ideas, ¿cómo le dicen ustedes? Místicas, revolucionarias, digo, imaginarias. Más bien serían heréticas antes que Ajá, místicas. Eso sí. Que quieren explicar las cosas a la manera en que se entendía en ese tiempo, ¿no? Como ustedes lo han dicho, o sea, estamos hablando de cosas que pasaron hace 3,000, 4,000 años y la gente lo intentó interpretar y justificar de la manera que ellos podían, ¿no? Hace 500 años pensábamos que éramos el centro del universo. Ahorita sabemos que somos una estrellita perdida en todo lo vasto del universo, ¿no? Entonces, justamente este tipo de mensajes y de discipulados es lo que nos surge, y yo creo que para mí, a mi rango de edad, que nos volvamos a sacar la palabra, porque le comentaba a mi papá que estamos tan erizos, tan ajenos a la palabra, y nos da tanto miedo por ejemplo, a mí, a jóvenes como yo, que hemos preferido ir a buscar otras cosas todavía más feas y más agresivas, ¿no? Hay compañeros, no amigos míos, pero compañeros que tuve que preferían, ¿cómo decirlo? Preferían irse por el camino de liturgias o de religiones, no sé cómo decirlo, de diablos, de demonios, porque para ellos era más justo, más comprensible que la palabra, ¿no? Y pues sí, yo ahorita estoy leyendo lo que es Levítico, y no, en serio, o sea, si en la casa hay moho, que venga el sacerdote, y si ve que no se esparce, está pura, pero si sí es impura, que la destruyan, que la saquen del campamento y que sacrifiquen a una paloma, una tórtola, y que echen la sangre 7 veces con su dedo. Yo digo, ¿qué es eso? Gracias a este tipo de mensajes puedo darle camino y entender por qué se escribió y para qué. Así que le agradezco al pastor David, pastor Eduardo. Pastor Eduardo, todavía no termino de leer el PDF que me mandó, pero está genial. Por un desierto sin lágrimas, creo que así se llama, de Gallazzi. Sí. Genial. Buena literatura, te lo recomiendo. Sí, y justamente, ¿no? O sea, la pregunta, quería ver si podríamos ayudarnos. Alfredo, antes de conocer a Zuli, ese era uno de los amores escondidos de David. Claro. Y lo traía siempre abajo del brazo. Literal. Así como pan baguette. La idea nuestra sería, ¿qué más textos nos podrían recomendar? Usted nos dijo, no, o sea, para que no nos destruya nuestro corazoncito, pero sí que podamos empezar a buscar más, ¿no? Porque, pues sí, o sea, estos discipulados de 2 horas, de 3 horas, pues sí se extrañan, o sea, pasan 8 días para que los volvamos a tener. Sí buscaría más. Bueno, lo que vamos a hacer, muchísimas gracias. Es ver, y gracias por tu sensibilidad. Con respecto a las locuras de los jóvenes, hable con Ivette Castro, porque los jóvenes a Mishar en Ecuador están botando la casa por la ventana. Hay muchos que el Señor ha puesto en el corazón de los chicos, liderados por nuestra querida Ivette. Cierto, ¿y cómo les fue con el carnavalazo? Pero tienes que ver los videos. Profanaron en el buen sentido la iglesia, pero yo disfruté ver los videos de los jóvenes haciendo lo que muy de jóvenes en el Señor, como bien dijo Alfredo, ¿no? Y que podamos ofrecer un ambiente de sanidad, un ambiente. Pero felicidades, Ivette, gracias por estar acompañando a estos chicos. Ellos están preparando algunas cosas. ¿Cómo? Todos trabajamos. Lo sé, créame que sí. Buen ambiente. Así que el carnavalazo. Luego, ojalá puedas comentar lo que estábamos chateando en el grupo de la Pastoral Juvenil hoy, qué es lo que se viene y que vamos a trabajar. Bueno, Alfredo, sin duda, quizás vamos a estar hablando con David Eduardo, a ver si cada jueves podamos recomendar algo, un artículo, un escrito. Hay momentos mientras David está hablando, Eduardo está subiendo
un link, un PDF o a veces hace una acotación. Estén pendientes también del chat. Perdón, porque también hay materiales y recursos que Eduardo está subiendo muchas veces mientras David o mi persona estamos pero hablando, ¿ok? Pero sí vamos a recomendarles más materiales. Sí, Eduardo. Sí, pero nos gustaría tener la certeza de que lo están leyendo. Así es. Porque así nada vale tener un almacén de libros que no leen. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pregunta para el cierre y quizás en una palabra o dos. Ya mismo voy contigo, David. Y creo que Edwin lo había hecho al inicio. David ya hizo un gran acercamiento al diluvio, al tema del diluvio en Génesis, de hecho 6 y 7, ¿no? Y todavía falta algunos detalles, pero obviamente si tuviera, el chiste no es leer verso por verso. Creo que David hizo un par de lecturas y luego hizo un acercamiento muy bueno, que es así tenemos que ir procesando. El resto va a ser el día a día. Y como bien dijo Eduardo, si seguimos a ese paso, Cristo viene, no terminamos Génesis. Llevamos 3 meses y medio, apenas estamos terminando el capítulo 7. La pregunta que quizás Edwin hizo y lo volvió a reiterar, el mensaje del diluvio para el día de hoy, para nosotros, para el pueblo cristiano evangélico, hoy, ¿qué rescatamos como mensaje del tema del diluvio? Todo arranca desde la maldad. ¿Ok? Y donde vemos Dios castiga, Dios perdona, pero también Dios se arrepiente, luego Dios habla del pacto, no volveré a destruir con diluvio, pero a veces, ¿qué entendemos por este verso? Porque hemos visto que han habido desastres en cuanto a aguas pluviales y ha muerto gente. Esto pasó en Ecuador hace unas semanas atrás. Y mi hermana Carlin, que está aquí conectada, una nena llamada Karina, prácticamente una sobrina nuestra, en un, qué sé yo, desastre, donde el agua acrecentó en Caracas, no pudieron salir de la casa, se ahogaron. Entonces la gente dice, pero dicen que Dios dice que no va a destruir con diluvio, pero han habido desastres y han habido muertes. Entonces, ¿qué lectura le damos a este pasaje? Luego cierra el pasaje con el arco iris, que si uno mira el arco iris parece que no se preocupe, por más de que cae un aguacero, no habrá desastre. ¿Cómo la gente otra vez, con qué mensaje queda la gente? ¿Cuál es el mensaje? Esa es la pregunta de Edwin que lanzó al chat hace poco. Y con eso terminamos esta noche. El mensaje que nos deja el diluvio para nosotros hoy. Ahí sí, David. Ok, Eduardo, ya que empezaste a hablar. Está bien, perfecto, Eduardito. Dale. Respondí por interno y leo lo que le respondí al estilo balbuceo, dijo David. Ok, ¿ya le contestaste a Edwin? Ajá, pero lo pongo al público. Ya, porque él lo lanzó al público, así que la respuesta es en público. Bueno, que el abandono de la justicia y del compromiso con la vida trae como consecuencia verdaderas catástrofes. También lo puede uno entender ese texto desde un punto de vista muy personal. Pero bueno, sí, seguro. Podemos seguir hablando. Muy interesante. Gracias, gracias. ¿Toca yo? ¿Te fuiste? Y estás muteado. Aquí estoy. Ok. A ver, yo he tratado de dar lo que no leemos en el texto. Y estuvo súper. Si me pongo a hablar versículo por versículo, especulamos todo lo que podamos especular esta noche. Trato de que tengan lecturas diferentes, ¿no? Trato de mandarles materiales, o enseñarles algo. Te mandé, Jan David, los diluvios de algunos grupos étnicos en el mundo entero, el maya, el griego. Es bueno que tengan esa información para que cada uno vea las lecturas de cada grupo, ¿no? En el mundo entero, en diferentes tiempos, ¿no? Y culturas. Bueno, acuérdate que la Biblia tiene un juego, para mí, yo le llamo que es como un esquema, ¿no? Están en paz, para mí ese es el círculo apostático, ¿no? Están en paz, el hombre cae en pecado o erra el blanco, por lo cual esa consecuencia, eso trae una consecuencia que es el castigo, y después del castigo, ¿qué viene? Claman a Dios, Dios los perdona, los restaura, les da otra vez estabilidad, pero otra vez el ser humano por naturaleza va a cometer errores
Y esos errores van a traer consecuencias que nos van a llevar a un juicio, a una destrucción, a un castigo. Otra vez pedimos perdón, otra vez Dios nos perdona. Y ese es el juego bíblico. Tú lo vas a ver desde la creación hasta Apocalipsis. Así es un proceso, es una rueda, ¿no? Es un ciclo. Ahora, para mí el diluvio lo que trae es ese Dios de esperanza, ¿no? Ese Dios que renueva las cosas, el Dios que está provisto. Y cuando hablaste de por qué han muerto personas en desastres con agua o con alguna de esas cosas, porque en el texto lo que dice es no castigaré a la tierra, sino dice que no va a haber desastres, aluviones, socavones. Y acuérdate que estas cosas que han pasado ha provocado el hombre. El socavón de nuestra tierra que se hundieron es porque han hecho minas por abajo y han dañado la tierra. Las cuestiones que han hecho en las montañas porque hemos cerrado alguna. Quito ha rellenado. Quito es una ciudad que ha rellenado muchas cauces naturales de agua, y el agua y la naturaleza va a buscar siempre su causa. Entonces, yo me di cuenta en mi sur, en el Guasmo, acá en Guayaquil, que la playita del Guasmo, que es tan famosa, ahora mataron un poco de gente, como 16 mataron, creo, 10 mataron en esa playita, con fusil y con todo. Esa playita se rellenó para hacer un malecón, y quedó el río, la ría quedó chiquita. El río, porque es agua salada, perdón, el brazo de mar, pero el mar se comió la isla del frente. Hay una isla del frente, entonces, si de aquí nos comimos, si la tierra no va a dejar su naturalidad. Entonces, hay desastre, pero desastre también provocado por la humanidad, calentamiento global, usamos spray. Ahí donde yo ya entro la ecoteología, y eso es un tema que me lo enseñó, tuve clase con Laure Fernández. Entonces, ecoteología, hay muchas cosas que han pasado porque nosotros no hemos sido amigos de la naturaleza. Materia obligatoria para todo cristiano, ecoteología. De hecho, no ha habido mensaje, a veces ni desde un buen púlpito, para hacer buena ecoteología, el cuidar la naturaleza, el cuidar la creación de Dios. Desde empezar a ayudar a motivar a la gente a que no boten basura en la calle. Desde empezar a motivar a la gente a que puedan mantener limpio su entorno. Mensaje que hoy en día hay que volver al púlpito, porque a veces creemos que solo sobre espiritualizar las cosas. Y nos olvidamos. ¿Qué dice Eddie? Y Zuli, ya les vimos, así que ya nos escapan. Ya anda. Dame un segundito, Eduardo. Saludamos a nuestro querido Eddie y a Zuli. Bendiciones. Ya, sí. Entonces, esos son los procesos, mi querido amigo. Sí, señor. La Biblia es hermosa leerla desde otras lecturas. Súper. Eduardo, terminamos contigo. Recomendarles que para lo de ecoteología lean todos los artículos y libros que tiene publicados sobre el tema Leonardo Boff. Sí, señor. Debe ser uno de los que más trabaja el tema de la ecología en intersección con la teología. Le voy a escribir el nombre aquí al chat. Ustedes van a encontrar material de este personaje en internet. Un personaje. Leonardo Boff. Una cosita, Yanda, para que las personas que han visto el video por YouTube, lo que hemos dado, yo he pasado el enlace a mi Facebook, y de ahí algunos amigos míos, tanto Marina, tanto Tanya, que le mandé el link, y algunas personas más que están acá, que no son de anunciar como Tyron, que también está acá. Sería bueno que compartan sus números telefónicos para que lo añadas al... Será un placer, será un placer. Si pueden escribir sus números al chat, y yo esta misma noche les doy de alta en el grupo de discipulado con todo gusto. Gracias. Familia, estamos por terminar y creo yo que la próxima semana, si no me equivoco, ya que David hizo un acercamiento al tema del diluvio desde el capítulo 6 y prácticamente termina hasta el capítulo 9, porque capítulo 10 vienen a hablar de las descendencias, lectura sacerdotal. El próximo jueves estaremos acercándonos a la Torre de Babel, a un enunciado. Claro que hay un par de detalles que de seguro, si hay preguntas que surgen en el chat, vamos a estar contestando, pero una de las preguntas finales, y eso no lo vamos a discutir hoy, sino la próxima semana, pero las dejo ahí en el chat. Si nos olvidamos, nos hacen recordar el hecho de que la embriaguez de Noé trae maldición para una de sus generaciones. Esto lo dejamos ahí.
no vamos a tocarlo porque ya son las 9. Noé sale y se festeja y hace su primer festín, se emborracha y bueno, ya sabemos el resto de la historia. A lo mejor toquemos un poquito de esto, de repente David y Eduardo tienen algún acercamiento. Recuerden que el tema del diluvio es una perícopa muy grande bajo el formato de nuestra Biblia. Por eso creo que la próxima semana damos una estocada final a grosso modo y luego entraremos al capítulo 11, que es la primera gran perícopa o la primera gran parte del libro de Génesis. Del 1 al 11 es un compendio. El resto, como dirían algunos venezolanos, eso es pan comido, en el buen sentido. Significa que vamos a ir manejándolos de otro formato, ¿ok? Entonces, lectura obligatoria, lean el capítulo 11 de Génesis y a la vez vamos a entrar con esta pregunta de la maldición de Noé hacia Cam, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Gracias a cada uno de ustedes. No se olviden, si algunos no están recibiendo los enlaces, gustosamente les vamos a dar de alta en el grupo porque tenemos un grupo específico para el tiempo del discipulado y usted va a recibir los materiales, los recursos, los enlaces y cualquier cosa que tenga que ver con Amishad, gustosamente les haremos llegar. Un abrazo para todos, muy buenas noches. Estuvieron gente de muchos lugares y algunos que estamos conociendo hoy de corazón les saludamos. Vamos a orar y ver algo con respecto a los jóvenes, algún anuncio final, aprovechando que estuvimos tocando el tema y hay un grupo de jóvenes aquí y también padres y madres de algunos jóvenes adolescentes que se viene para los jóvenes Amishad. Bueno, el grupo de jóvenes Amishad ya fue en funcionamiento. Vamos a estar reuniéndonos el primero y el tercer sábado de cada mes, por lo menos hasta mediados del año. Y estamos teniendo tiempos principalmente de compañerismo. Como es un grupo nuevo, entonces todos los temas que vamos a tratar van a enfocarse en integración, de conocernos los líderes con los chicos. Entonces vamos a tener muchas dinámicas, muchas actividades un poco locas, pero siempre con una reflexión. La semana pasada hablamos de hay dos oportunidades, desafiando a los chicos a no desperdiciar la oportunidad de entregar su vida a Cristo. El siguiente sábado, el tercer sábado, el 19, estaremos hablando hay dos opciones, igual, y así, porque estamos hablando de H2O. Entonces les desafiamos a los papás que puedan animar a sus chicos, especialmente los que están en Ecuador, de que puedan asistir. La reunión es de 3:30 a 5:30. Y ¿cómo podrían conectarse, por ejemplo, Tania, desde México? Tania, la hija del doctor Márquez, siempre ha estado interesada en ser partícipe del Ministerio de los Jóvenes en Ecuador, aún Alfredito. ¿Cómo podrían hacer algo donde ellos, los que están en México y algunos lugares, ser parte de eso? ¿Hay cómo? ¿Va a haber una conexión bueno, por sí. ¿sí? Esta vez estamos planificando algo que puedan tal vez votar en las redes, hacer cosas usando las diferentes redes. Y entonces, gracias por hacerme acuerdo de eso, o sea, de estar pendiente, porque sí pensamos que podía ser chicos que están fuera de Ecuador involucrarse de alguna forma, ¿sí? En el caso de Tania y Alfredito, manden su número al privado con Ivette y ella de seguro les va a hacer llegar cualquier información. Escriban su número, pero directamente a ella, mientras yo tomo los números de aquí para subirlo al grupo de discipulado. Sí, entonces, sigan orando por nosotros, por los jóvenes, y adolescentes de la iglesia, por todos, y que se animen, ¿no? No han sido grupos grandes los que nos hemos reunido en nuestro segundo encuentro, pero ha sido muy desafiante y muy lindo. En verdad hemos disfrutado los 2 tiempos que hemos estado juntos. Muchísimas gracias, Ivette. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Saludos, un bendecido fin de semana. Buen Dios, gracias por esta noche, por la vida también de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, por la vida de nuestros amados profesores, amigos y pastores, David y Eduardo. Gracias por la aventura de seguir creciendo juntos, el desafío y el gran compromiso que tenemos ante Dios de aún ser maestros expositores de tu palabra y aún trazar
como bien dijo Pablo a Timoteo, trazar bien la palabra de verdad. Padre, úsenos, bendiga esta noche, bendiga la vida de nuestros hermanos de diferentes países que se conectaron, la gran familia Mishat, nacional e internacional y global. Gracias por los nuevos hermanos que hoy se sumaron, los nuevos amigos, consiervos y colegas. Les abrazamos y les bendecimos y gracias por desde ya los días que se vienen. Siga inquietándonos, siga desafiándonos, siga aún revelándote a través de tu palabra nuestras vidas y aún todos los medios que sean necesarios, que podamos vivir con la conciencia de tu presencia y que tu palabra sea un ancla en nuestras vidas. Te rogamos que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Voy a quitar la grabación y en los próximos minutitos yo les voy a mandar el enlace para que puedan tener el material y seguir viendo. Que el Señor les bendiga, que tenga un bendecido fin de semana.